el ADN era una estructura que finalmente llevaba el código de información en el proceso de las herencias que generaban determinados caracteres de los progenitores en la estirpe de linaje que finalmente se tuviera. Vamos a hablar un poquito, y en esto estábamos intentando describir lo interesante que significaba para todos nosotros el asunto de identificar qué molécula era la que finalmente estaba involucrada en este escenario. Y en razón a eso era la que finalmente se daban estos detalles de buscar qué proteínas o qué grupo de moléculas estaban involucradas en este asunto de generar información. Y ahí es donde aparecen los estudios para intentar descifrar si había un papel importante en el asunto de la información genética asociado al ADN o era un problema relacionado a un grupo de proteínas que se generaba para que finalmente se heredara caracteres específicos de los progenitores. Esto era todavía una dualidad. Y ¿era el ADN o era una proteína el que generaba información genética? Y es ahí donde aparece Frederick Griffin y que empieza a hacer sus estudios relacionados a una bacteria donde tenía cápsula y una bacteria que no tenía cápsula. Y este era el esquema que les había intentado desarrollar, que espero que entonces se haya escuchado con claridad, pero en todo caso lo repetimos con mayor precisión. Él lo que hizo es aisló dos tipos de bacterias diferentes. Uno de ellas, ambos eran neumococos. Uno de los neumococos tenía cápsula y el otro neumococo no tenía cápsula. Este neumococo que tenía cápsula, cuando le inyectaba a los ratones, tenía capacidad virulenta y al final producía el efecto en los ratones y los mataba. Entonces, estas bacterias eran bacterias virulentas. ¿Pero qué les caracterizaba a estas bacterias virulentas? Es la que tenían cápsula, estaban vivas y su efecto en el ratón era generarle la muerte en el ratón. Observaba cómo era el comportamiento con las bacterias que no tenían cápsula. Las bacterias que no tenían cápsula y estaban vivas, les colocaban al ratoncito y el ratoncito seguía viviendo. Era como si nada le hubiese pasado. Entonces, hasta ahí empezó a observar que los que eran virulentos, agresivos y dañinos eran los que tenían cápsula, mientras las que no tenían cápsula no les pasaba nada. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor en relación a esas bacterias que eran dañinas, que tenían cápsula y que finalmente producían la muerte en los ratones? ¿Qué es lo que hizo? Los sometió al efecto del calor. Y por efecto del calor destruyó a las bacterias, mató a las bacterias, y una vez que mató a las bacterias, estas bacterias muertas, al final lo inyecta al ratón. Y como estaban muertas, el ratón sigue viviendo sin ningún problema. Entonces, al final era lógico. Si algo destruía las bacterias, lo coloco bacterias destruidas, obviamente el resultado era que el ratoncito no le pasaba nada. Pero Griffin no se quedó allí. Dijo, ¿y qué pasa si yo junto esas bacterias vivas, que no matan, con estas bacterias muertas que no matan y los junto? Y al momento de juntarse, estas con estas, al final se les inyecta a los ratoncitos y sorpresa, en este caso para el investigador, los ratoncitos se morían. Pero él se planteaba y decía, ¿pero por qué? Si estas vivas no matan y estas muertas no matan, si le coloco dos cosas que no matan, ¿por qué si lo matan? Entonces ahí es donde él empieza a pensar en este factor transformante. ¿Por qué empieza a pensar en ese factor transformante? ¿Por qué? Porque de ese ratoncito muerto, al final saca la sangre de los ratones muertos y los empieza a estudiar y observa que empiezan a aparecer bacterias encapsuladas vivas. O sea, empezó a aparecer este tipo de bacterias. Entonces, él dijo, pero ¿cómo empieza a aparecer este tipo de bacterias si todas estaban muertas? Entonces, él pensó, dijo, algo debe estar ocurriendo. Estas bacterias que están vivas deben recibir algo de esto que los transforme en ¿quiénes? En bacterias encapsuladas. Y es así como empieza a hablarse del factor transformante que generan las bacterias muertas en las bacterias vivas y lo transforman en bacterias virulentas.
Eso es uno de los hallazgos muy importantes que finalmente desarrolló Griffin para establecer de que había algo que generaba cambios. Pero lo que no se sabía era qué cosa era ese algo. Era ADN, era proteínas, qué cosa era. Eso es lo que no se sabía. Y como no se sabía qué cosa era, al final empiezan a hacer otro tipo de estudios en ese afán de querer identificar qué es lo que está pasando con ese tipo de sustancias que se le está poniendo. Esto es una ilustración exactamente idéntica a lo que Griffin desarrolló, simplemente que está de alguna otra manera orientada para reconocer cómo son los procesos en relación a aquellas bacterias rugosas y a las bacterias lisas que finalmente se le colocan. Las bacterias lisas, hemos mencionado que no generan deterioro del animal a la cual se está inyectando, mientras que las rugosas sí generaban muerte en el animal donde se le estaba inyectando. Empezaron a aparecer muchos investigadores, dentro de ellos estaba ya Griffin, que había postulado esto de las bacterias y su factor transformante, y aparecieron otros investigadores como Corlin, Avery y McCarthy, que empezaron a desarrollar otras formas de buscar, confirmar el proceso de qué factor era la que finalmente era la que generaba este tipo de eventos. Entonces, hacen estudios en relación a ADN bacteriano purificado, generando transferencias a bacterias para verificar cuál es el comportamiento del ADN dentro de ese código de información y qué resultados fueron convincentes para la sociedad científica para aceptar que el ADN era el factor que finalmente me permitía generar este tipo de eventos. Entonces, en el año 1944, fíjense, doctores, que casi un poquito más de 60 años, 70 años aproximadamente, se hacen estos estudios. Estamos hablando de no mucho tiempo. Y fíjense que los estudios iniciales observacionales que hace Gregor Mendel están remontados al siglo XIX. Esto está ocurriendo en el siglo XX. En el siglo XX, todavía en 1944, no se sabía quién era el que generaba el código de información genética. Estaba en este grupo de moléculas llamados ADN o estaba en las proteínas que todavía no se habían identificado. Eso era el dilema de los académicos de aquel entonces. Pero Mendel hace casi 50 años antes, 70 años antes, ya había descrito que había un código de herencia. Y gracias a la identificación y observación, él podía establecer qué rasgos o factores dominantes se podían generar en la descendencia, identificando aquellos rasgos que eran dominantes versus aquellos rasgos que eran recesivos. Y es así como él hace una clasificación muy cuidadosa y muy meticulosa en relación al tipo de semillas, semillas lisas, semillas ásperas, en relación a otro tipo de características que hace estudios, pero que finalmente reproduce en cada tipo de siembra que desarrolla en relación a una variedad de semilla diferente. Él jamás supo y se murió sin saber dónde estaba la estructura que permitía reconocer, identificar caracteres genéticos heredados de línea materna o línea paterna. Y estos estudios empiezan a desarrollarse y aquí es donde empieza a hablarse de algunas características, donde se habla de la información heredable asociada a las moléculas de ADN. ¿Por qué se llega a estas conclusiones? Porque recuerden que nosotros tenemos macromoléculas importantes, como el ARN, las proteínas, el DNA, los lípidos y los carbohidratos. Todo esto usted estudiado por ustedes. ¿Qué es lo que hacen estos investigadores? Estos investigadores, como saben que hay estas grandes macromoléculas, entonces cuando van a establecer cuál es el rasgo heredable característico, pues lo primero que utilizan es enzimas para destruir carbohidratos. Y cuando ven destruyendo las enzimas
que están asociados a los carbohidratos y todavía se produce la herencia, empiezan a descartar que los carbohidratos no es un factor de herencia. Eso mismo empiezan a hacer con los lípidos. Empiezan a usar enzimas para destruir lípidos y se dan con la sorpresa de que los caracteres todavía se seguían heredando. Lo mismo hacen para el ARN, utilizan ARNasas y observan que también los caracteres se siguen codificando y siguen siendo heredables. Lo mismo hacen para las proteínas. Hacen el estudio utilizando proteasas para destruir proteínas para verificar si eso generaba alguna forma de freno en los eventos heredables de las células. Y observan que se sigue heredando. Y acá viene el detalle. Cuando empieza a hacerse una destrucción del ADN para verificar si eso era el factor que contenía los caracteres heredables, se dan con la sorpresa que efectivamente ya no se generaba factores de herencia cuando se destruía la estructura del ADN. Y eso es lo que conlleva a identificar y a determinar que ese factor transformante del neumococo de las bacterias que tenían estructura no capsulada y se convirtieron en estructura capsulada estaba asociada al ADN. El ADN de las bacterias muertas capsuladas había sido retransmitida a las bacterias vivas, no encapsuladas, que le generaban una nueva fuente de información y generaban su propia cápsula y eso generaba virulencia en las bacterias. Es lo que finalmente todos ellos desarrollaron con ese propósito de generar confirmación de que el material de herencia heredable estaba justamente en el ADN. Estos investigadores también intentan hacer lo mismo, pero estos utilizan los llamados bacteriófagos, factor de herencia asociado al bacteriófago. El ADN del bacteriófago se ingresa dentro de la célula y ahí reproduce la información y es así como se genera código de información. Cuando el bacteriófago finalmente puede introducir sus proteínas, pero no introduce el ADN, no se genera réplica. Era otra forma de confirmar que el ADN era el que llevaba el código de información genética. Edwin Charwell es un investigador muy acucioso que permitió identificar que la secuencia de nucleótidos asociados a las purinas versus la secuencia de nucleótidos asociados a las pirimidines era una secuencia muy importante que dentro de la estructura del ADN debería mantener justamente la misma proporcionalidad. Decíamos que la adenina se une a la citosina, la guanina se une a la timina porque esos son los factores de complementariedad. Decíamos que las bases purínicas nunca se unen entre sí y las bases purimónicas tampoco. Entonces, Edwin Charwell, cuando hace un corte de un fragmento de ADN, encontraba la misma cantidad de adenina con citosina y la misma cantidad de guanina con timina. Es lo que finalmente ocurría en esta secuencia. Entonces, las secuencias de complementariedad de guanina, citosina, adenina con timina se mantenía en fragmentos específicos de ADN. Por eso que se habla de esta secuencia, la cantidad de adenina y timina es exactamente igual en cualquier fragmento de ADN. Y lo mismo se podía repetir cuando hablábamos de guanina y citosina. Cualquier fragmento de guanina y citosina de un fragmento de ADN debe tener la misma cantidad de guanina y la misma cantidad de citosina por la complementariedad que acabamos de mencionar. Esto es un tema que resulta siendo muy elogiable en relación a las formas que nosotros apreciamos la vida. Y Einstein, que fue uno de los físicos más ilustrados que tuvimos en el siglo anterior, mencionó esta forma de ver la vida, donde unos creen que no existen milagros y otra es que creen que todo es un milagro. Entonces, esta forma de apreciar la vida es lo que ha permitido que nosotros avancemos cada vez más en buscar explicaciones y no creer que se trata de un milagro.
Cuando no entendemos el evento, siempre le vamos a dar esa connotación de milagro. Los incas tuvieron al sol como su dios, porque nunca entendieron de que existía un problema de rotación de la Tierra, un problema de traslación de la Tierra, y nunca supieron eso. Pero siempre les fue muy oneroso, perdón, les fue muy satisfactorio, muy ventajoso, muy aceptable que la luz llegara gracias al sol, y por eso empezaban la adoración. No entendían y pensaban que era un milagro, y no entendían y pensaban que era un Dios que cada ciertos momentos aparecía para darnos bienestar, placer, para darnos cobijo, calor y todo lo demás, y le dieron esa connotación. Lo que pensaban es que todo se trataba de hechos, que yo debería relacionarlo a eventos milagrosos. En algún momento les comentaba a sus compañeros que cuando ustedes van a tener que tener rotaciones en sus sedes hospitalarias, si ustedes van a estar en alguna situación con pacientes muy complicados y ustedes lo ven un día viernes, se despiden de su turno, al final van a regresar el día lunes, sábado y domingo, probablemente las cosas se compliquen el Señor y ustedes bien van a ir con ya la idea preestablecida de que su caso es muy complicado y cada vez se está deteriorando más y que finalmente es muy probable que ustedes ya no lo encuentren el día lunes, entre sábado y domingo se pudo colapsar las funciones de este paciente determinado y ustedes llegan el día lunes y sorpresa, ese paciente complicado, ese paciente que finalmente estaba en una situación muy deteriorada, a ustedes le recibe con un saludo muy caluroso, muy cálido, muy amable, doctor XZ, les saluda por su nombre, les da la bienvenida y ustedes quedan sorprendidos y asombrados. ¿Por qué ese cambio dramático? ¿No? La respuesta inmediata para muchos va a ser, fue un milagro. Eso es el simplismo de no buscar una explicación. No fue ningún milagro. Ocurrió algo en su cuerpo que todavía no lo entendemos y como ocurrió algo en su cuerpo, ese algo cambió su situación de probablemente de severidad que tenía y nos generó un cambio drástico. ¿Y por qué le digo que no fue ningún milagro? Porque en el momento que alguno de ustedes, una mente ilustrada, empiece a buscar razones por qué ese cambio, esa ilustración, esa demostración nos va a servir para hacer lo mismo en todos los demás pacientes. Paciente complicado hoy día, pasado mañana está yendo a su casa, porque le hemos cambiado todo lo que tuvimos que cambiar, porque finalmente empezamos a entenderlo. Entonces, es importante entender este mensaje que tiene un gran sentido académico. Muy bien, eso lo vamos a pasar de manera rápida para que ustedes entiendan de que eso está constituido por todos estos elementos, adenina, su base de azúcar y su fosfato. Cada uno de estos de acá es un nucleócido y que cada nucleótido es una estructura que finalmente se va a ir acoplando a las moléculas de la secuencia de nucleótidos que forman la molécula del ADN. En 1953, Watson y Crick desarrollaron esta teoría de la doble hélice de la molécula del ADN con dos cadenas antiparalelas que corren en forma antiparalela y que finalmente eso fue el motivo para que estos señores le dieron el premio Nobel de Medicina justamente posterior a su descripción informática de esa fecha. Estos hallazgos de estos dos investigadores, uno norteamericano, el otro inglés, que fue publicado por primera vez en una revista llamada Natural, y esta revista fue publicada en el año 50 y 10. Acá están los hallazgos, sus presentaciones y toda la información que finalmente insertaron para establecer su doble modelo de la doble hélice del ADN. Rosalind Franklin es una investigadora muy acuciosa que permitió que Watson y Crick identificaran la secuencia asociada a los nucleótidos porque ella trabajaba con difracción de los rayos X. Esta difracción de los rayos X permitió hacer ubicaciones,
permitió establecer secuencias donde las moléculas tenían un patrón de repetición periódica. Lamentablemente, Rosalind Franklin se murió antes de que la Academia Sueca diera el Premio Nobel de Medicina, porque de lo contrario le hubiese correspondido también a ella por los importantes aportes que desarrolló para entender la doble hélice del ADN. A ella le consideran la madre de la genética y a los anteriores le consideran el padre de la genética. La Academia o la Fundación Nobel solamente da el premio Nobel solamente a aquellos que están vivos. Los que no están vivos, lamentablemente, no se hacen parte del reconocimiento que tiene esta fundación. Esas son las características del ADN de ser antiparalelas, están constituidos por todas estas bases nitrogenadas y su azúcar es la desoxirribosa. Esto es más o menos la secuencia, tenemos la doble hélice, las dobles cadenas donde se van juntando entre lo que hemos mencionado, los complementos adenina solamente con timina y con nadie más, igual que citosina solamente con guanina y con nadie más. Esos son los criterios de complementariedad. Esto es más o menos la secuencia de todas las azúcares asociados con sus respectivas, con sus bases nitrogenadas y los fosfatos que finalmente lo acompañan. Hemos mencionado que el uracilo solamente es una base nitrogenada que está exclusivamente dentro de los ARN. Dentro de la ADN no existe uracilo. Los tipos de ARN son varios, ARN mensajero, tenemos un ARN de transferencia, tenemos un ARN ribosomal, que los diferencia una con otra, los componentes que lo constituyen. El ADN está constituido por todo lo que estamos mencionando acá, incluyendo timina, el azúcar que le corresponde a la desoxirribosa. Es un solo tipo, el ADN. Mientras que el ARN es una cadena más simple, esta es una cadena doble, esta es una cadena simple, en la cual hay una base nitrogenada diferente a la timina, que es el uracilo, y el azúcar que utiliza es también diferente al azúcar que utiliza el ADN, que es la ribosa. Y en esta vamos a encontrar más de un tipo de ARN, ribosomal, mensajero, transferencia, hay otros ARN como los microARN, también están los llamados los nuclear heterotróficos, que son un tipo de ARN antes de que se genere el ARN mensajero. Entonces vamos viendo que efectivamente hay una serie de secuencias asociadas a ello. La capacidad de la célula para mantener un alto grado de orden está en relación a la información que está expresada en esa secuencia de ADN. Y esa replicación del ADN tiene que ser exacta porque si no se pierde ese código de información. Hay síntesis, hay transcripción y hay traducción para que ocurra todos esos eventos. En la replicación que hemos mencionado, para nosotros es importante que las dos hebras de ADN se aperturen para que finalmente se pueda iniciar la polimerización de las moléculas separadas. ¿Y quién se encarga de esa polimerización? Es justamente la DNA polimerasa. Ese DNA polimerasa es la que nos va a permitir generar esa polimerización. Para esto es importante la helicasa que empieza a desarrollar estos aspectos relacionados al desenrollamiento de la molécula del ADN. Aquí tenemos los modelos llamados semiconservativos. Estos modelos semiconservativos son los que finalmente se están asociando a la molécula del ADN. La razón es que, ¿cómo se identifican todo eso? Eso se hacen estudios con marcadores radioisotópicos que finalmente nos van a permitir que esta secuencia se genere bajo esa forma. Se separan las hebras, al separarse las hebras, se genera una síntesis del complemento de la hebra, y fíjense acá, de la hebra original, aquí hay una hebra, solamente una de ellas. En la otra está la otra hebra. O sea, finalmente nos están diciendo a nosotros de que estas hebras sí son posibles de establecerlas, ¿ya? Entonces, por ahí es importante recordarlos. Muy bien. Si sigo este proceso, voy a tener replicación del ADN. ¿Cómo se replica el ADN? Entonces, es semiconservativa, es secuencial. Aquí voy a ver replicación del ADN. Hay formas que me permiten identificar que efectivamente esta hebra del ADN se va a disociar, y al momento de disociar se generan dos hebras complementarias, y solamente la hebra complementaria va a permitir que se acople
toda una serie de nucleótidos para que finalmente se genere la hebra complementaria. Una vez que se ha generado la hebra complementaria, tengo la forma semiconservativa de la replicación del ADN. Y eso ha sido demostrado por una serie de experimentos que normalmente se hacen con isótopos radiactivos para identificar en qué parte de esa nueva cadena están las cadenas originales que formaban parte de la estructura del ADN. Todo eso está asociado en ese proceso de replicación. Pero para que ocurra la replicación, doctores, necesitamos siempre puntos que originan la replicación, llamados estas zonas replicantes que nos van a permitir a nosotros desarrollarlos. Entonces, en eso participan una serie de enzimas. Las enzimas que van a participar son importantes para entender que el proceso es muy necesario tomarlas en cuenta. Y aquí es donde vamos a ver, para que ocurra este proceso de replicación, yo necesito a muchas de estas enzimas. ¿Qué cosa es la helicasa? La helicasa es la enzima que va a permitir que se desenrolle la molécula del ADN. La primasa es una enzima que me va a permitir generar los llamados secuencias de ARN que le llaman los primers. Estos primers son los llamados cebadores de ARN. Y estos cebadores de ARN finalmente se van a generar en esta secuencia. Y esa secuencia es la que nos va a permitir iniciar el copiado en la hebra complementaria. Se inicia el copiado en la hebra complementaria y es importante. ¿Qué cosa hace la DNA polimerasa? La DNA polimerasa es la que va a permitir que se acoplen diferentes nucleótidos en las hebras que se están multiplicando, en este caso se están copiando. Las ligasas van a unir los fragmentos de aquellas hebras que están separadas y va a haber un grupo de proteínas que se llama proteínas esterilizadoras de hebra única, que aquí lo están viendo en forma circular. ¿Eso qué es lo que permite? Si la helicasa desenrolla, para que nuevamente no se vuelvan a enrollar, ahí se adhieren estas proteínas llamadas proteínas estabilizadoras de hebra única, y es la que va a permitir que no se vuelvan a enrollar. De tal forma que ese trabajo sincronizado que se realiza por diferentes enzimas es lo que va a permitir que el ADN realmente se replique. Y esta réplica no se genera de manera aislada, porque las hebras se van a replicar de manera múltiple y van a aparecer los llamados, estos son imágenes que les estoy haciendo mención, donde la topoisomerasa tipo 1, ¿qué es lo que hace? Rompe los enlaces de las moléculas de ADN para que se pueda desenrollar. Si no, no se podría desarrollar. La helicasa no podría desarrollar. Entonces, aquí resulta siendo importante la topoisomerasa tipo 1. La primasa es una molécula que sintetiza un fragmento corto que ya le hemos mencionado. Estamos tratando de desmenuzar cada una de las diferentes funciones que cumplen estas enzimas dentro de la estructura del ADN. Y ya ustedes saben que la polimerasa es la que se encarga de la codificación o, en este caso, secuenciación de la molécula del ADN, tanto de la hebra complementaria como de la hebra, en este caso, retardada, o la hebra molde también. Entonces, a esta hora le llaman adelantada, esa es la hebra retrasada, y es en la hebra retrasada donde se forman los fragmentos de Okazaki. Estos son detalles que es importante tomarlas en cuenta, que es parte de este proceso. Y no nos olvidemos de un detalle que es importante. Aquí, la hebra, yo tengo acá mi molécula de ADN, una de las hebras, que es esta de acá, está en dirección 3'5', y la otra hebra está en dirección 3'5'. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos eso de ahí, resulta siendo importante para nosotros tener en cuenta de que vamos a tomar en consideración que estas cosas que estamos mencionando se están repitiendo en todas las partes del ADN. Por eso que ahora vamos a hablar sobre la burbuja de replicación. Esto que está ocurriendo aquí puede estar ocurriendo a una distancia muy alejada, una distancia muy cercana. ¿Por qué? Porque la replicación de una molécula que tiene millones de nucleótidos tiene que hacerse de manera rápida, acelerada y que no demore tanto tiempo. Para que eso ocurra, se van produciendo burbujas de replicación a niveles distintos, ¿ya? Entonces, las ligasas hemos
mencionado que es para sellar los asuntos relacionados a las zonas que se han iniciado el copiado en sitios alternos. Esto es un esquema que me hace recordar. Yo tengo acá mi doble hélice de ADN, correcto. ¿Qué es lo que hace la helicasa? Desenrolla. Una vez que se enrolla, ¿qué es lo que hace la ADN polimerasa? Empieza a hacer el copiado. Y está haciendo el copiado. Y está, mira, se está generando ya 2 cadenas acá. ¿Por qué? Porque está la ADN polimerasa. La ADN polimerasa tiene que también hacer copiado en la otra hebra, pero en la otra hebra lo va a hacer de manera alterna, generando fragmentos de Okazaki, pero lo más importante es que también se están formando las hebras. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ustedes observen acá, este es un ADN de una célula procariótica, y miren, justamente se forma su horquilla de replicación o su punto de replicación solamente en un sitio donde finalmente poco a poco se va a ir desarrollando, y una vez que se termine de desarrollarse, esta burbuja se va haciendo extensiva, y al final voy a tener 2 puntos de replicación. Es muy diferente a las células eucarióticas. En las células eucarióticas yo debo recordar que hay una fase de interfase y una fase de mitosis. En esa fase de interfase es la fase más larga del ciclo celular, donde tengo la fase G0, la fase S, G2, y aquí hay una fase adicional que falta, que es la G0. Es G1, S, G2. Y una fase más pequeñita que se llama la mitosis, que es el punto de separación cuando el ADN ya se duplicó. Pero ¿qué pasa con una célula eucariótica? Se van a generar las llamadas burbujas de replicación. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, y pueden haber muchísimos puntos. En este esquema se está observando en esta microfotografía electrónica. Veo que aquí hay una burbuja de replicación. Aquí veo también que hay otra burbujita de replicación. Aquí, donde está flechita, se está generando otra burbuja de replicación. Y en cada uno de ellos hay una burbuja de replicación. Lo que me está diciendo es que ahí ya se está duplicando el ADN. Ahí se está generando y está avanzando tanto en sentido retrogrado como en sentido anterrógrado. ¿Para qué? Para ir acercándose a otras burbujas de replicación que se están dando en diferentes lugares. Los cromosomas es importante recordarlo, doctores, por 2 motivos que son necesarios tenerlos presentes. ¿Cuáles son esos motivos que son necesarios tenerlos presentes? Uno, que la cromátide, que primero, reconocer las áreas que finalmente forman parte de los cromosomas. Uno que es la zona central, que es el centrómero, y los otros que son los llamados brazos cortos y largos del cromosoma. Los brazos cortos y largos del cromosoma son parte del cromosoma, y la parte más externa del cromosoma, en los brazos, son los llamados telómeros. Esos telómeros son importantes, pero es importante también recordar alguna de esas características. Fíjense acá G1, que está pasando en la fase S. En la fase S se produce una burbuja de replicación y empieza a replicarse. Y al final, en la fase G2, ya el ADN se ha duplicado completamente. Se ha duplicado completamente, tengo los cromosomas homólogos, y cuando empieza la fase de mitosis, ahí se va a separar y voy a tener a 2 células hijas. Es la forma como ocurren estos procesos. Pero decíamos antes en relación a los telómeros. ¿Qué cosas son los telómeros? Los telómeros son fragmentos de ADN que normalmente se van a generar en los extremos de los cromosomas. ¿Y cuál es la importancia de estos telómeros? Se establece que estos telómeros son los que permiten que la célula tenga capacidad de seguir dividiéndose a través del tiempo. Los telómeros, en algún momento en un grupo de células, se vuelven de manera tal que no pierden la extensión de sus telómeros. ¿Y eso en qué tipo de células ocurre? Ocurre en las células oncológicas. En esas células oncológicas ocurre ese tipo de situaciones, donde los telómeros finalmente van generando esas limitaciones. Y hoy por hoy se intenta explicar al envejecimiento también partiendo de esta forma de identificación de estos telómeros. Entonces, vamos a ir viendo algunas características. ¿Qué cosa hay en el centrómero? En el centrómero, recordemos, doctores, que existe una cromatina muy compacta. Esta cromatina muy compacta no se va a exponer a la ARN polimerasa. Por consiguiente, toda la información que existe en estos centrómetros no puede ser transcrito, ¿no? Eso es parte de la cromatina que no genera información, ¿ya? Es la cromatina inactiva, que no genera información, que de manera permanente está solamente
es parte del ADN, pero que no genere ese tipo de eventos. Vamos a ir al otro temario, que esto lo he pasado rápidamente porque en algo habíamos intentado desarrollar, pero vamos a ir al otro temario que nos convoca el día de hoy. Vamos a... Muy bien, vamos a hablar un poquito de genes y además este detalle. Vamos a hablar de estos dos temas que son importantes, genes y síntesis de proteínas, y vamos a empezar a desarrollar de manera rápida, porque son situaciones que van a ser de gran utilidad en relación a síntesis de proteínas. Entonces, vamos a empezar con esta partecita donde voy a nuevamente hacer uso del puntero láser para que ustedes tengan la referencia de estos detalles. Código genético, síntesis de proteínas. Esto vamos a relacionarlo de manera interesante a aquella cosa que hoy día utilizamos todos los días, que son los celulares, o la computadora, el sistema que ustedes tengan, el tablet y todos ellos. Esto de aquí nos ha permitido a nosotros, utilizando un material diferente al carbono, de la cual nosotros estamos constituidos, y que esa secuencia de carbono nos ha generado 4 letras para codificar información, y la combinación de esas 4 letras nos genera todos los aminoácidos que nosotros conocemos. Eso es nuestro código genético de información, el código, la plantilla con la cual finalmente podemos identificar una proteína, podemos identificar una serie de cosas, pero ese es el código de información. Pero, ¿qué está pasando con ese proceso? Allí voy a tener un detalle que es importante recordarlo y reconocerlo. Que estamos hablando de un código de información. Cuando nosotros hablábamos hace mucho tiempo, cuando la tecnología no estaba tan avanzada como la que hoy día tenemos y utilizábamos el código Morse, el código Morse era una forma de enviar mensajes a través de puntos y rayas. Y quien sabía cómo descodificar esos puntos y rayas, al final nos generaba una secuencia de lenguaje que pudiera estar graficado en esos puntos y rayas. Aparece la tecnología y aparecen los bits. Los bits solamente son 2 variables que me reconocen todo, el 0 y el 1. 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, y con ese 0 y 1 se reconoce todo. Se reconoce facciones, caras y registros, imágenes, conversaciones. Todo se registra con ese bits. Entonces, cuando nosotros decimos el bits, obviamente está asociada a una estructura de una sustento que son los chips, y que los chips están sustentados en el silicio, y que eso me ayuda a recordar para decirles, lean ustedes el libro Del mundo del carbono al mundo del silicio, que es una especie de auguro, de una especie de presagio, cómo va a ser el futuro de la humanidad que hoy día conocemos en relación a las computadoras que cada vez se hacen mucho más sofisticadas, y que en algún momento probablemente adquieren un pensamiento racional que hoy día todavía no lo tienen porque todo lo cargamos, pero en más adelante no sabemos qué puede pasar. Finalmente, el autor dice, es un tránsito del mundo que hoy día conocemos al mundo que todavía no conocemos, pero que probablemente se puede desentrañar en base a las cosas que hoy día estamos viendo. Entonces, dentro de este código, doctores, nosotros tenemos que recordar qué cosa es un gen. Es un fragmento de ADN que codifica algo. ¿Qué codifica ese algo? Codifica una proteína, ¿ya? Es todo que tenemos que pensar en un gen, es un fragmento de ADN que codifica una proteína. Y para eso, finalmente, los estudios desarrollados por los investigadores que finalmente dieron los pasos iniciales, que fueron Watson, Crick, eh, posteriormente otros investigadores que vinieron después y que nos han venido enseñando detalles de mayor situación gravitatoria, al final nos van ilustrando cosas que son interesantes a recordar en la estructura del ADN.
Entonces vamos viendo algunas características en relación a esto. Esto ya no lo voy a reafirmar, pero simplemente para intentar graficar que el ADN es una estructura de doble cadena. Y en las zonas centrales, de donde emergen de los azúcares, están las bases nitrogenadas. Este código de lectura es la que finalmente nos va a permitir a todos nosotros tener una imagen relacionada a este proceso en el cual todos estamos incursos en este evento que estamos considerando cómo se maneja este escenario. Entonces, vamos viendo que efectivamente el ADN tiene una doble hélice, está constituido por estos 4 bases hidrogenadas, que en la replicación es importantísimo que se duplique todo en toda su extensión y que va a ser diferente al evento de la transcripción. Es importante que ustedes no confundan replicación con transcripción y con traducción, que son 3 eventos muy importantes en las secuencias del estudio de ADN que se van a dar de manera secuencial. Entonces, los pasos para la replicación que hemos mencionado, que son importantes, es una doble hélice que finalmente necesita aperturarse. Si es que no se apertura, no hay copiado, eso es categórico. Si no se apertura, no hay copiado, menos va a haber polimerización de las células que están separadas, no va a haber ocurrido eso. En la transcripción, aquí es donde viene la necesidad de recordar. Yo tengo mi molécula inmensa del ADN y me pongo a pensar cómo son mis neuronas, correcto. Y de paso empiezo a pensar también cómo son mis células epiteliales, cómo son mis células, yo histología, caramba, voy a ver cómo está mi neumocito, tipo 1, tipo 2. Pero digo, caramba, mi neumocito tipo 1 tiene la misma carga de información genética que mi neurona. Y mi neurona tiene la misma carga de información genética que mis células. Vamos a suponer que estoy en la epidermis, mis células, en este caso, que me van a generar los pigmentos, los melanocitos, ¿no? Todos ellos tienen la misma carga genética. ¿Qué los diferencia? La cantidad de genes que se están expresando. Eso es lo que le diferencia, pero todos tienen la carga genética. Por consiguiente, yo sacando el ADN de mi neurona, yo me puedo clonar, sí, y va a salir una persona exactamente igual a mí. Pero si yo saco, no de mi neurona, sino saco de mi melanocito que está en la piel, saco su ADN y lo pongo en un cigote sin núcleo, también me voy a clonar y va a salir exactamente igual. Quiere decir que mi carga genética está exactamente igual en todas mis células. Entonces, eso es lo que yo debo recordar cuando yo hablo de transcripción. No es la totalidad de los genes que se están copiando, sino es un fragmento de ADN que se está copiando. Y ahí quien copia ya no es la ADN polimerasa, sino la ARN polimerasa. Ese ARN polimerasa es la que va a copiar los fragmentos de ADN que necesita transcribirse. Ejemplo, yo ahorita, en estos minutos, realmente en minutos posteriores, voy a iniciar mi ingesta alimenticia del mediodía. Estoy consumiendo gran cantidad de carbohidratos, estoy consumiendo una serie de alimentos que finalmente me están generando esa gama de cantidad de glúcidos que van a ingresar a mi cuerpo. Pero hemos mencionado que la cantidad de glúcidos que ingresa a mi cuerpo no puede incrementarse, sino tiene que redistribuirse para que no tenga hiperglicemia y junto con eso diabetes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues va a ir a la célula beta de mi páncreas para que se produzca insulina. Y allí, en la célula beta del páncreas, si yo cojo la célula beta del páncreas, saco todo su ADN, lo traslado a un ovocito maduro sin núcleo, lo introduzco ahí y puedo empezar a iniciar los procesos de inducción para la división celular, esa célula beta me genera otra copia fiel de mi estructura corporal. Pero eso es porque se copió todito. En cambio, cuando se va a copiar el fragmento del gen de la insulina, solamente copia el gen de la insulina y nada más. Y como copia el gen de la insulina, a eso se llama transcripción. ¿Transcripción de qué? Del gen de la insulina. ¿Para qué? Para formar insulina. Eso es lo que quiero. De repente, en un momento determinado, ya no va a ser insulina, sino quiero, las células alfa van a copiar el glucagón. El glucagón tiene que ser transcrito en el gen para que se produzca el glucagón. Eso es transcripción. No se hace el copiado en todo, solamente en el fragmento que necesita ser expresado.
Y en esto justamente ustedes van a tener los ARN que son importantes para la traducción del copiado de la información. Por un lado tengo el ARN mensajero, tengo el ARN ribosómico, el de transferencia. Cada uno de estos va cumpliendo un rol importante en ese proceso. Hemos mencionado que el ARN mensajero para todos nosotros es muy importante tenerlos presentes porque nos ayuda a consolidar lo que finalmente estamos intentando copiar. Tenemos el ARN mensajero que copia la información a partir de la plantilla del ADN. Eso es transcrito y es llevado hacia el citoplasma. En el citoplasma yo voy a tener el ARN de transferencia que se encarga de acoplar los aminoácidos necesarios hacia dónde, al ribosoma. ¿Y por qué al ribosoma? Porque el ribosoma es el que está leyendo está descifrando la lectura que ha traído el ARN mensajero para empezar a acomodar los aminoácidos que han sido identificados y que finalmente van a formar parte de la estructura de información. Todo eso es patrimonio de la transcripción. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a tener transcripción, yo necesito reconocer a los codones. ¿Los codones dónde están? Los codones están en el ARN mensajero. Ese ARN mensajero finalmente va a tener muchos codones. Puedo ser una proteína de 100, vamos a ver, de 100 aminoácidos. Entonces, esa persona debe tener 100 codones. Cada codón está reconociendo a un aminoácido diferente. Entonces, ¿qué es un codón? Es un triplete de 3 nucleótidos. Ese es un codón. Entonces, acá yo tengo un triplete, guanina, citosina, uracilo, ese es mi primer codón, adenina, citosina, guanina, segundo codón, y sigo la secuencia y voy a tener en esta secuencia 7 codones diferentes, que me están reconociendo 7 aminoácidos distintos. Esto es esquemáticamente lo que estamos intentando graficar. Fíjense acá, no se está reproduciendo todo el ADN, sino un solo fragmento. Ahí aparece la helicasa, lo desenrolla, una vez que se desenrolla, se separan, y una vez que está separado, se hace el copiado. ¿Pero quién está copiando? Está copiando el ARN. Ese ARN está copiando y al finalmente se va a transformar en ARN ribosómico, y una vez que el ARN ribosómico va a salir al citoplasma en forma de ARN mensajero para que el ribosoma haga la lectura. Es lo que normalmente está ocurriendo. ¿Y qué pasa con la traducción? Se ha hablado de duplicación y está hablando de replicación, ahora habla de traducción. Traducción es justamente lo que hace el ribosoma. El ribosoma ve los codones que está trayendo el ARN mensajero y eso lo va a traducir en acoplar un aminoácido dependiendo qué lectura me está trayendo cada codón. ¿Ya? Esa es la forma como se maneja los asuntos de traducción y duplicación, ¿ya? Por un lado, duplicación, por otro lado, transcripción y por otro lado, la traducción. Esto es la estructura de la ARN transferencia, que por este extremo está trayendo a un aminoácido y por este extremo está reconociendo la molécula que finalmente hace conexión con ellos. Y esa molécula siempre está el codón con su anticodón. El codón está en el ARN mensajero y el anticodón está ¿dónde? En uno de los brazos, ¿de quién? En este caso, del ARN de transferencia. Pasos que deben seguirse, pues, es el ARN mensajero va a unirse al ribosoma, en el ribosoma van a existir diferentes mecanismos para que los ARN de transferencia se acoplen y vayan dejando sus respectivos aminoácidos. Esto es lo que normalmente se genera, se hace una lectura completa del ARN mensajero y una vez que se va generando nuevas moléculas, se van generando enlaces peptídicos. ¿Para qué? Para acompañar a los aminoácidos que se están incorporando. Esa es la forma como se genera la traducción. Este es un ejemplo ilustrativo. Yo tengo acá mi ARN mensajero, sale a través de los poros nucleares, llega al citoplasma, se acopla a la fracción menor del ARN ribosomal. Una vez que se acopla, pues hacen una secuenciación con una secuencia importante de nucleótidos llamado el anticodón de segmento AUG, que es el que reconoce a quién, a la respectiva proteína, perdón, a la respectiva, al respectivo aminoácido. Entonces, esta es una secuencia donde se va haciendo lectura y el AUG reconoce a un aminoácido que es la metionina, y es la metionina que inicialmente inicia esta secuencia.
cada uno de estos aminoácidos se supone que es la lectura de cada triplete que finalmente ustedes han podido desarrollar después de que se produjo la transcripción del ADN y haya generado una traducción respectiva. Ya. Entonces, estos son detalles que son muy importantes tomarlas en cuenta, ¿ya? Vamos viendo, este es el código que finalmente yo necesito que ustedes identifiquen. Ustedes observen aquí, esto es probablemente la parte más importante que debemos sacarle provecho. Ustedes tienen aquí, nosotros tenemos cuatro letras con las cuales vamos a combinar. ¿Para qué? Para finalmente tener la posibilidad de ¿qué? De expresar lo que finalmente esas asociaciones de 3 en 3 me va a identificar un determinado aminoácido. Acá ustedes tienen los 20 aminoácidos diferentes que forman parte de las proteínas. Son los 20 aminoácidos que son para nosotros importantes. Acá está la hidroxilisina, no. Acá está la hidroxiprolina, no. Porque esos aminoácidos son aminoácidos que se van a formar por hidroxilación. ¿De qué? De la lisina y de la prolina, para formar una molécula importante que es el colágeno. Ustedes ya lo conocen. Pero todos los demás aminoácidos están acá. Está la fenilalanina, leucina, está la isoleucina, está la metionina, valina y todos los demás, serina, prolina, todos están acá en esta secuencia, ¿ya? Está la tirosina, el triptofano, todo eso están acá. Muy bien. Entonces, hemos mencionado, hemos hecho hincapié de que normalmente las células que van a reconocer es un código de lectura. Ese código de lectura me reconoce a un determinado aminoácido. Entonces yo voy y veo, mire, la unión de citosina, guanina, este es un codón. Este codón, ¿a quién me está reconociendo? ¿Me está reconociendo a quién? A prolina. Ya, esta secuencia me reconoce prolina. Pero ¿qué pasa si esta guanina lo cambio por adenina? Sigue reconociendo a la prolina. Pero ¿qué pasa si en vez de tener esta adenina tengo una citosina? Sigue reconociendo a la prolina. Hay muchos aminoácidos que finalmente se identifican con más de un codón. Pero hay algunos que solamente pueden tener un codón. Ejemplo, la metionina. La metionina solamente puede ser reconocida si yo tengo este codón. AUG, adenina, uracilo, guanina. Y eso me reconoce al aminoácido metionina, pero también me dice que es el inicio para la lectura del ARN mensajero. Pero al igual que hay un inicio, tiene que haber alguien que diga hasta aquí nomás, aquí finaliza, stop, ya no más. Y eso está asociado a 3 tripletes diferentes. Observen acá, esta secuencia UAA, que sería uracilo, adenina, adenina, me está diciendo el fin de la lectura. Pero también me puede decir el UAG, el fin de la lectura. Pero finalmente hay otro que también puede ser el UGA, que también me dice el fin de la lectura. O sea que aquí, doctores, resulta siendo importante recordar que estos códigos de lectura ya no me están identificando aminoácidos, sino me están diciendo que aquí se terminó. Todo lo demás me identifica un aminoácido en particular. Y eso es importante. Vamos a ver de manera rápida esta síntesis de proteínas. Hay una transcripción del ADN al ARN, hay una traducción que va a hacer justamente el ribosoma para identificar cuál es la secuencia que me están pidiendo incorporar para que finalmente tengamos la proteína respectiva. Y un procesamiento de proteínas que esto tiene que ver con su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué cosa es la transcripción? Es copiar ADN al ARN mensajero. Esa es la transcripción. Y una vez que ya tengo esa transcripción, inmediatamente me pongo a ver los escenarios probables en relación a este evento. ¿Cuáles son esos escenarios probables? Que ese ARN que inicialmente se copió, que se llama nuclear heterotrófico, madure. Y una vez que madure, ya tengo el ARN mensajero maduro y con eso ya puedo ingresar al ribosoma para que el ribosoma haga la traducción. Entonces, estos ARN mensajeros pueden ser pequeños, pueden ser muy grandes. Todo depende de qué tipo de proteína está intentando describirnos.
Pueden ser de 500 nucleótidos hasta 10.000 nucleótidos la extensión del ARN mensajero. Y la transcripción es un proceso que solamente va a ocurrir exclusivamente, esta transcripción, exclusivamente en el nivel del núcleo celular, ¿ya? ¿Por qué transcripción? Porque una parte del ADN se ha aperturado y está permitiendo que el ARN ribosómico inicie su cascada de polimerización y ya tenga mi ARN mensajero. Entonces, esta transcripción es, como le hemos mencionado, solamente va a transcribirse en la hebra que está en dirección 3', 5'. Y ustedes ven acá 3', 5'. Esta es la hebra 3', 5'. ¿Ya? Entonces, es un detalle que es importante tomarlas en cuenta. Cuando nosotros vemos y transcribimos información del ADN, el ADN tiene dos componentes importantes, unos llamados intrones y otros llamados exones. Los intrones son zonas de ADN que no codifican información, mientras que los exones sí codifican información. Cuando nosotros tenemos ya toda esa parte que no codifica y se ha liberado y solamente se han juntado las partes que codifican, ahí es donde yo voy a tener mi ARN mensajero final. Ese ARN mensajero final, ¿dónde va a ir a parar? Justamente al ribosoma para que le hagan la lectura respectiva. ¿Ya? Y hemos mencionado que el ARN tiene varios tipos de ARN, el ARN ribosomal, el ARN de transferencia, que se encarga de acoplar aminoácidos al proceso de lectura que se está dando. ¿Cómo es este evento? Yo tengo el ribosoma con sus dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor. Una vez que va a iniciar la lectura, lo primero que necesita es acoplar, albergar al ARN mensajero. Y para lo cual también tiene que estar muy activo estas moléculas que son las que se encargan de traer al aminoácido respectivo. Vamos viendo algunas ilustraciones de esta traducción. Pero como decíamos, estas tres etapas por las cuales pasa todo el evento de traducción también se ve en el momento de la duplicación y también se ve en el momento de la transcripción. Entonces, la traducción cumple también tres etapas. Hay una etapa de iniciación, hay una que es de elongación y hay una que indica terminación. Entonces, cuando va a empezarse la traducción, la subunidad menor se va a separar de la subunidad mayor en el ribosoma para que el ARN mensajero se acople. Una vez que ya se acopló, vamos a emparejarlo eso con el primer primer del codón del ARN, llevando el aminoácido correspondiente. Y generalmente eso está asociado justamente al aminoácido que va a iniciar el proceso. ¿Cuál es ese aminoácido que va a iniciar el proceso? Es la metionina, es la AUG. Y acá ustedes observan, se ha separado. Y este es el ARN mensajero, aquí se está uniendo a la subunidad menor, la subunidad mayor no está, la subunidad mayor esta subunidad mayor, menor empieza a hacer la lectura de esta secuencia de ARN mensajero y empieza a buscar los complementos de la zona anticodón del ARN de transferencia, que está llevando a qué cosa, a la metionina. Una vez que ocurrió esto, va a haber sitios de anclaje para que la otra subunidad mayor se acople y tenga la posibilidad de iniciarse el proceso de traducción. Entonces, la traducción es un evento donde se va a producir la elongación de la molécula en razón a las bases, en este caso, a la secuencia de nucleótidos que se han ido generando y que me están identificando a un determinado aminoácido. Este es un ejemplo ilustrativo donde el primer aminoácido es la metionina, aparece otro segundo que me está asociando a la valina y aparecerá un tercero que va a dejar este material de la posibilidad de ir acoplando aminoácidos en relación a los aminoácidos ya existentes. Dependiendo de la lectura que está haciendo a nivel del ARN mensajero, se va a ir generando esos detalles. Al final, ustedes van viendo, una vez que ya se terminó toda esta lectura, voy teniendo cada vez más grande mi molécula de ¿quién? De la proteína que estoy codificando.
y es la forma como empieza a desarrollarse. Pero como decíamos, todo tiene un principio y va a haber también un final. Y en este caso también, cuando aparece ese código de lectura asociado a uracilo, a adenina, guanina, uracilo, 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 o en su defecto uracilo, guanina, adenina, que son los tres tripletes que finalmente me dicen terminación del evento, ahí ya se paralizó todo. Ahí terminó el rol del ribosoma de generar el mecanismo asociativo a quién, a la proteína. Vamos viendo esto de manera esquemático y vamos viendo las cosas que se están generando. Una vez que ya tengo la proteína, porque esto es el proceso para todo esto de acá, es que hago toda esta lectura, se produce la terminación, ya tengo el polipéptido libre. Ese polipéptido libre va a tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y cada una de ellas va a ser una interesante opción funcional biológica de las proteínas. La estructura primaria, secuenciación de aminoácidos. La estructura secundaria, alfa hélice, hoja plegada. La estructura terciaria es cuando las alfa hélice y hojas plegadas de diferentes partes de la molécula empiezan a interactuar y van generando enlaces disulfuros y se va constituyendo la estructura tridimensional de la proteína. Y solamente vamos a hablar de estructura cuaternaria cuando en este caso, las proteínas tienen más de una cadena. Si no tiene más de una cadena, no se habla de estructura cuaternaria. Entonces, esta es la estructura primaria, secuenciación de aminoácidos, estructura secundaria, alfa hélice, pero también puede ser las llamadas BJ plegadas. Acá estructura terciaria es cuando estas partes diferentes de la molécula interactúan entre ellas. Estructura cuaternaria cuando hay más de dos cadenas, si no, no se habla de estructura cuaternaria. Síntesis de proteínas. Esto es algo que siempre les está intentando graficar y reafirmar, que solamente se puede copiar en esta dirección 3', 5'. ¿Quién? La ARN polimerasa. Al igual que la ADN polimerasa, solamente copian en esta dirección 3', 5'. Ya, es un detalle que es importante. Tengo esta ADN polimerasa y mira, se está copiando completamente todo lo que tiene, su complemento respectivo. Si acá tengo timina, acá tengo esta adenina, si tengo adenina, uracilo, y es todo su complemento. Una vez que ya se ha producido el alargamiento respectivo, lo que va a ocurrir aquí es justamente la necesidad de generar protección de los extremos para que el ARN polimerasa que está copiando del ADN no sufra alteraciones en el proceso de su tránsito del núcleo, ¿a dónde? Al citoplasma. Y por eso que se generan mecanismos de protección en los extremos. En el extremo 5' con una metilguanina trifosfatada, ¿verdad? Se va a acoplar esto y en el otro extremo, que es el extremo 3', se genera una cola de polialanilato. Esta cola de polialanilato también sirve para evitar de que todo lo que está acá adentro no sufra ningún tipo de agresión. Es una forma de protegerlo. Entonces, al final vamos a tener un ARN maduro, pero cuando decimos que es ARN maduro, significa que nosotros debemos liberarnos de aquellas cosas que no generan información. Y esas cosas que no generan información, finalmente son estas. Acá tengo el gen original. Este gen original está reseñado de exones, intrones, exones, intrones, exones, intrones. Los que codifican información son los exones, los intrones no codifican. Estos que están en forma de verde son los intrones y los que están en celeste son los intrones. ¿En qué momento yo digo que mi ARN está maduro? Cuando ya no tengo ningún intrón en la estructura final, que ha sido removido. Y este es un esquema ilustrativo de las cosas que les estoy mencionando, es complementación, este es mi ARN de transferencia, identifico mi AUG, que es el código de iniciación, complemento, ¿qué está llevando? Metionina, es el primer aminoácido. Voy a hacer una lectura, acá tengo mi ARN, es mi ribosoma con sus dos subunidades menor y mayor y con sus puntos de asociación. Voy a hacer una nueva lectura y me está haciendo esta lectura de aquí y esta lectura me está trayendo otro aminoácido diferente, el ácido glutámico. Pero yo sigo esta secuencia y voy a tener que cada vez que se va acoplando una molécula, se va iniciando la cascada de moléculas que finalmente yo tengo aquí, arginina, leucina, cisteína, glutamina, metionina, todo esto de acá que ha sido parte de la lectura de esto.
Entonces, ya vamos a tener esa secuencia, ya tengo mi ARN final, ya llegó a mi ribosoma, una vez que está en mi ribosoma, ¿y ahora qué hacemos? Esto no se puede quedar así, porque no puede seguir estimulando permanentemente que se siga produciendo. Pues llega un momento en que tiene que ser eliminado. ¿Y cómo se elimina? Por enzimas digestivas que vamos a tener aquí, que van a romper cada uno de estos secuencias. Al final voy a tener justamente todas estas secuencias que ha sido eliminada, mejor dicho, en este caso estamos hablando de la hidrólisis de las moléculas que están asociadas, que finalmente nos ha permitido tener inicialmente mi ARN, pero ahora están los componentes de ARN. Y como componentes de ARN ya no es ARN, y como decía, no es ARN mensajero, pues finalmente estos elementos se constituyen en nuevas unidades para ser incorporadas en duplicar ADN, en transcribir ADN, en ser utilizados como, de repente, moléculas como el ATP, en ser utilizados como el AMP. Todos esos son parte de esta estructura que ha generado la digestión enzimática. Aquí algunos conceptos que quiero ofrecerles que finalmente son muy importantes, que han sido preguntados incluso en exámenes internacionales, cuando se habla de gen, ¿qué cosa es? Una unidad funcional del ADN que me regula la transcripción a través del ARN mensajero maduro y se produce una traducción a proteínas. Estos son conceptos que se han preguntado en exámenes del residentado médico español, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que esto es necesario remarcarlo. Dice, la expresión génica puede ser regulada a varios niveles. Eso lo vamos a ver justamente cuando hablemos de la regulación genética. Y efectivamente eso ocurre. Solo el 1% del ADN constituye genes que codifican proteínas. ¿Ya? Ya ese 1% que codifica se llama cistrones. Solamente es el 1%, el 99%, fíjense, no codifica información, pero está ahí. ¿Y para qué está? Para muchas funciones diferentes. Pero el que codifica información solamente es el 1% y a eso le llamaban cistrones. Gran parte del resto son secuencias muy repetitivas e informativas y la cantidad de ADN no codificante va aumentando a subir la escala evolutiva. Quiere decir, nosotros, a comparación de los ratones, ¿quiénes tienen más ADN no codificante? Nosotros, los ratones tienen mucho menos. O sea, mientras más inferior a la escala evolutiva, eso quiere decir, las bacterias, casi todo su ADN es codificante. Casi no tienen ADN codificante. Mientras más evolucionamos, tenemos más incrementado ADN no codificante. Este es el dogma clásico del ADN, se replica, transcribe y finalmente se traduce, es la proteína. Fíjense, entre el genoma humano y el chimpancé hay una diferencia muy pequeña. Menos del 2% de nuestro ADN es diferente del chimpancé con nosotros. Por eso que hablamos de una línea paterna asociada a este tipo de animales que en algún momento dejaron de ser solamente una especie limitada, sino que evolucionaron y evolucionaron a un tipo de especies que somos nosotros. Esto de aquí es lo que antes decía, la existencia de estas secuencias en estos fragmentos de ADN que identifican exones y intrones. Decíamos que los intrones no tienen carga codificante. Y por eso que decimos que ahora hay más cantidad de intrones que exones dentro del ADN. Y por eso decíamos solo el 1% codifica información, porque la gran mayoría del ADN no está codificando. Aquí, más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo es una pregunta que podemos hacer en lo que corresponde a ácidos nucleicos. Acá la pregunta señala la pregunta falsa en relación al control genético. Todos los tipos celulares de un mismo organismo multicelular contienen el mismo ADN. Eso lo he puesto con varios ejemplos que es verdad. ¿Ya? Le digo, el ADN de mis células pulmonares, de mis neuronas, de mi páncreas, exactamente tienen el mismo ADN. ¿Las células de diferentes tipos sintetizan un conjunto de proteínas diferentes? Claro que sí. Recuerden que mi neurona no produce la misma sustancia que mi célula parietal, que mis células parietales del estómago. No produce lo mismo. Tampoco produce lo mismo que las células, en este caso, la célula beta del páncreas. Tampoco produce. O sea, células diferentes de diferentes tipos sintetizan conjuntos de proteínas diferentes. Es correcto. La célula puede cambiar de expresión
de sus genes en respuesta a señales externas. Claro que sí, son los llamados eventos epigenéticos. La expresión génica puede ser regulada a varios niveles, claro que sí, y en su momento lo vamos a explicar, ¿ya? Que conducen al ADN, al ARN, por supuesto que sí. Aquí el control genético es muy estricto para evitar mutaciones, lo que implica que cada gen mantiene un control sobre una única proteína. Miren, esto de acá es interesante, es verdad hasta acá. El control genético muy estricto para evitar mutaciones, correcto. Pero aquí empieza una segunda parte donde hay una información que no es cierta. Implica que cada gen mantiene el control sobre una única proteína. Mentira, porque antes decíamos que la cantidad de genes es diferente a la cantidad de proteínas que se pueden generar. Veamos aquí otro ejemplo de la forma de pregunta que se pudieran generar para que ustedes tengan soltura y solvencia en responder. Los organismos vivos se reproducen mediante la transmisión de su información genética a su progenie. Señale la respuesta correcta en relación a la transmisión de la información genética. Aquí, todas las células guardan su información genética en una misma forma química. ¿El ARN? No, porque se guarda en forma de ADN, ¿verdad? Esta es una respuesta errada. Las células eucariotas mantienen su ADN libre en el citoplasma. No, tienen una membrana nuclear que los cubre y por eso es que necesitan de un ARN que copie el ADN y salga al citoplasma para que finalmente haga su lectura ahí. Entonces, esto también es falso. Dice, el número de genes y el de proteínas es siempre el mismo. Es falsa. Hace unos segundos decíamos que no es verdad eso. La cantidad de ADN no codificante va disminuyendo al subir la escala evolutiva. No, al revés, va incrementándose. Y aquí, la mitocondria contiene su propio material genético y es una organela que evolucionó desde una bacteria y sobrevivió por simbiosis. Eso lo hemos hablado de manera insistente cuando hablamos sobre mitocondria. Ya la simbiosis que se generó con una bacteria con una estructura más grande y que finalmente le permitió suministrar energía, que es lo que sabía hacer, pero además le proporcionaba, en este caso a la célula, los nutrientes que requería esa bacteria. Y al final hicieron simbiosis y generaron una estructura interesante. Fíjense acá, esto es un esquema donde dicen yo tengo de todo mi ADN codificante, es un fragmentito. La mayoría es ADN no codificante, que antes se llamaba ADN basura, pero que finalmente hoy por hoy no es así. Existen una serie de determinaciones genéticas en relación a enfermedades. Hay enfermedades genéticas totalmente genéticas, como la neurofibromatosis, y otros que son totalmente ambientales, ¿no? Un accidente de tránsito. Yo salgo y me atropello un carro, no le puedo echar culpa a la genética, pero sí hay otras enfermedades intermedias donde participan ambos eventos genéticos y eventos ambientales, ¿no? Hay factores que se van generando de esa forma. Dentro de las enfermedades genéticas, vamos a tener enfermedades cromosómicas, monogénicas, multifactoriales. Dentro de estos tenemos una gama de genes que están involucrados. Cada uno de ellos es un motivo de estudio adicional. Y ustedes miren acá el ciclo de diferentes eventos que finalmente participan en la regulación de los genes. Hay una serie de mecanismos que están interviniendo para la regulación de la expresión de genes. Uno, por ejemplo, el BCL2, que es una forma genética de regular el sistema de apoptosis, ¿no? La activación de caspases y la muerte celular. Hay una serie de eventos asociados al deterioro de la proteína P53, que es una especie de controlador de la calidad de información que se está generando. Pero hay una serie de rutas que están involucradas en todos estos eventos, que no vamos a intentar describir en este momento. Entonces, entre genes y funciones, yo voy a tener los eventos que el gen me puede servir para duplicar información y generar células hijas, o en su defecto, generar activaciones en las cuales me produce la apoptosis y con eso voy a generar la eliminación de esa célula afectada que ha sido dañada y de esa manera evitamos que aparezca un problema tumoral. La genómica es una cosa que es interesante, doctores. La genómica no solamente ha sido identificada la secuencia de ADN que se identificó a comienzos de este siglo, del siglo XXI, perdón, el año 2000 se hizo toda la transcripción de la genómica, pero ahora se habla mucho del transcriptoma. ¿Qué mecanismos están involucrándose para que la transcripción sea adecuada, correcta, positiva? Pero ahora también se habla del
proteinoma. Proteinoma que nos dice cómo es la constitución de estas proteínas una vez que se descargó la información, cómo estas células empiezan a asociarse, cómo se produce la estructura secundaria, la estructura terciaria, qué interviene para ese acoplamiento, las chaperonas intervienen, sí intervienen, correcto, pero es todo un estudio relacionado a genómica, a transcriptoma, a proteinoma. Todos estos eventos están asociados a estas moléculas muy importantes. La estructura de la proteína, como decíamos, tienen una estructura lineal, pero posteriormente se hacen espaciales. Y en esto de aquí es importante recordar esta comunicación energética en relación a todos los procesos que tiene la célula. Para que haya división necesita energía, crecimiento, energía, desarrollo, energía, señalización, energía. Todo esto está involucrado en este proceso de energía. Y por eso que esta organela resulta siendo tan importante, porque es aquí donde se genera la fuente de energía que la célula necesita usar. Para que eso ocurran los eventos de fosforilación, que son mecanismos de señalización que se están extendiendo y se están estudiando de manera mucho más interesante en células eucarióticas. Están implicados en todos los procesos celulares, en crecimiento, diferenciación. Entonces, la fosforilación es un proceso muy interesante. Y para que ocurra fosforilación, yo necesito unas quinasas, pero también necesito otro tipo de enzimas para desfosforilarlas, que se llaman las fosfatasas. Yo tengo la proteína que se va a fosforilar, voy a tener la proteína fosforilada. Y voy a tener, o en otras circunstancias, esta proteína que voy a eliminar el fósforo y voy a hacer que la proteína se desfosforile. Y para eso necesitamos de las fosfatasas. Por consiguiente, estamos hablando de un conjunto muy importante de enzimas que forman parte de la estructura que se llama las proteinquinasas. Y las proteinquinasas son una familia grande de proteínas que están involucradas en este escenario. Vamos a tener varios tipos de proteinquinasas que están asociadas a la tirosina, a la treonina, a la serina, que es una familia grande de proteínas que están involucradas en una serie de eventos. Estas proteinquinasas hoy por hoy se está estudiando de manera muy importante y estamos hablando del quinoma humano, que está conformado de más de 518 proteinquinasas diferentes que en su conjunto generan una serie de funciones en la gran variedad de actividades que están involucradas dentro de la fosforilación de las proteínas. Doctores, yo les agradezco de manera importante esta secuencia un poco acelerada que les he intentado generar, porque estoy en un espacio donde no me puedo prolongar más tiempo, porque es un espacio que está destinado para otras actividades. Me he posesionado en este espacio en la universidad, pero he querido acelerar para que finalmente no haya interferencia de las cosas que estamos intentando desarrollar, pero que era importante que ustedes lo conozcan. De todas maneras, en estos minutos finales, con alguno de ustedes que quisiera preguntar, yo con mucho gusto en escucharles y además también aclarar algún concepto que ustedes necesitan hacer. Bien, doctores, si es que no hay ninguna pregunta adicional, alguna cosa que ustedes necesitan aclarar, de todas maneras, nos volvemos a reconectar la próxima semana en los horarios que normalmente están asignados para las teorías. Nos encontramos con ustedes el próximo martes. Gracias a todos, que tengan muy buenas tardes.